es hablar de la omnipotencia de Dios. Es hablar del Dios todopoderoso. ¿Cómo podemos exponer? Entonces, ahí entre todo eso uno entiende que es Dios el que aplica y no es lo que nosotros podemos enseñar o lo que nosotros podemos decir, sino que el poder de Dios es el que transforma la vida de las personas y es el que el Señor va a hablar en esta mañana a nuestras vidas. Amén. Así que cuando empezamos con esta serie, celebrando el mes de la Reforma, en estas 7 características distintivas de la perfección de Dios, hoy estaremos viendo la omnipotencia de Dios. Tal vez muchos puedan decir que esto tiene que ver con los ovnis. No, objeto volador no identificado, nada que ver. Esto es omnipotencia, O-N-M-I, omnipotencia. ¿Y qué significa esa palabra? Eso es lo que estaremos viendo, lo que significa, cómo la palabra de Dios o cómo las Escrituras nos muestran esta omnipotencia. Usted en su Biblia seguramente va a ver muy comúnmente la palabra todopoderoso, que es exactamente lo mismo. Omnipotencia, todopoderoso es exactamente lo mismo. Ahora estaremos viendo la omnipotencia de Dios y de qué forma nosotros podemos relacionarnos y de qué manera nosotros podemos ver a la luz de la palabra cómo el Señor nos revela su omnipotencia para poder tener una relación más íntima y más personal con Dios. Ahora, uno puede conocer a Dios de distintas formas, pero Dios escribió su palabra con un propósito muy especial. ¿Y cuál es ese propósito? Que el hombre le pueda conocer de manera personal, de manera íntima. Por eso la palabra de Dios, nosotros podemos ver que le podemos conocer a través de sus nombres o a través de sus perfecciones, que también es conocido como sus atributos. Uno se pregunta, ¿cómo es Dios? Eso es lo que estamos enseñando durante toda esta serie de las perfecciones de Dios. ¿Cómo es Dios? Y la Biblia te responde. Dios es un Dios eterno. Esto es lo que vimos en la primera reunión con el pastor Leo, ¿se acuerda? Dios es eterno. Dios es omnipresente, lo que vimos el domingo pasado con el pastor Dani. Y hoy estaremos viendo Dios es todopoderoso. Dios es omnipotente. Amén. Ahora, todas las perfecciones de Dios revelan lo admirable y lo extraordinario y lo grande que es Dios. Ahora, ¿para qué es esto? Como dice el Catecismo de Westminster, el 1, el fin principal y supremo del hombre, que es glorificarle, amén, mientras nosotros vamos conociendo a Dios, vamos glorificando a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ahora, algo que decía nuestro hermano Liel al principio, y es que hay un plan macabro, amén, malévolo, satánico, que es que Satanás no quiere que la gente conozca a Dios, no quiere que se predique fielmente las Escrituras. Por eso hoy en día muchas de las iglesias carecen de una predicación expositiva, escogiendo más que nada una predicación distorsionada, predicando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Por eso nosotros debemos predicar expositivamente para enseñar y presentar y mostrar quién es Dios. Esto fue lo que le dijo Pablo cuando se reunió en Hechos 20 en Mileto con la iglesia de Éfeso y les dijo que en Hechos 20:27, porque les he anunciado todo el plan de Dios sin ocultarle nada, dice una versión. Pablo dice, yo no he ocultado nada de todo el consejo de Dios. Por eso nosotros necesitamos una reforma.
Por eso Argentina necesita una reforma, por eso el mundo necesita constantemente una reforma. Si verdaderamente nuestra fe, nuestra creencia, nuestra visión está anclada en la palabra de Dios. Si yo verdaderamente estoy creyendo en el Dios de la Biblia o estoy creyendo en un Dios imaginario. Hoy en día, yo escucho mucha gente decir, bueno, se predica la palabra. Justamente el otro día escuchábamos un mensaje de un supuesto apóstol. Ya solamente que se diga llamar apóstol ya no es bíblico. Porque el apóstol Pablo dijo, yo soy el último. Amén. Entonces es imposible. Para ser apóstol uno debía haber visto a Cristo resucitado, debía haber sido llamado directamente por el Señor y debía haber sido instruido en el ministerio por el mismo Señor Jesucristo. Algo que el último fue ¿quién? Pablo nos enseña en las Escrituras. Y mientras escuchábamos ese mensaje, hermano, lo único que estuvo bien en toda esa predicación fue cuando se leyó la Biblia. El resto fue una herejía. ¿Y sabe qué, mi hermano? Cuando yo uso la palabra de Dios para inventar una historia, para sacar algo de contexto, para manipular a las personas se van haciendo de una idea de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Por eso Paul Washer, él siempre decía, el Dios de las Escrituras. Si nosotros no tenemos al Dios de las Escrituras, si nosotros no creemos en el Cristo de las Escrituras, entonces yo estoy creyendo en un falso Dios. Juan Calvino decía que nosotros somos una máquina de fabricar ídolos, mi hermano. Y uno dice, ¿cómo uno se puede crear un falso Dios? ¿Sabe cómo se puede crear un falso Dios, mi hermano? Cuando uno no estudia la palabra. Cuando uno no hace como los de Berea, amén, en Hechos 17, que ellos escudriñaban todo lo que Pablo y Silas decía para ver si lo que estaban diciendo verdaderamente era la verdad de Dios. Cuando no hacemos eso y nos sentamos y decimos, bueno, lo que este hombre me está diciendo está bien, eso es un problema, amén. Porque yo estoy anclando mi vida espiritual, mi fe, en un falso Cristo, amén. No es en el Dios verdadero de la Biblia. Por eso hoy veremos lo que es la omnipotencia de Dios. Y esto veremos 3 puntos, que es cómo nos muestra la Biblia esta perfección. Y tercero, que es algo muy importante, la conclusión. ¿Cómo esto que estamos viendo puede afectar mi diario vivir para glorificar a Dios? Algo que escuchaba decir del pastor Sugel, y era de qué manera el mensaje puede ser entendido y aplicado para que el lunes yo lo pueda aplicar en mi vida. Hermanos, si usted hoy, domingo, está escuchando la palabra de Dios y el lunes usted no puede estar aplicando esto que ha aprendido o que ha recibido, entonces es como caer en saco roto. Porque la intención es que usted en esta mañana salga de aquí, como decía un pastor, nosotros tenemos que presentar a Dios a los hombres para que cuando los hombres escuchen la palabra de Dios sean transformados a la gloria de Cristo. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Amén. Entonces, ¿qué es la omnipotencia? La palabra omni significa todo. Y la palabra potencia es poder. Entonces, si unimos estas palabras es todo poder o todo poderoso. También nosotros podemos conocer o encontrar esa palabra en la palabra Shaddai, como un nombre que también se le da a Dios. Este atributo
o esta perfección también se conoce como un nombre de Dios, el Dios Todopoderoso. Nosotros podemos ver dentro de las Escrituras constantemente esta palabra Dios Todopoderoso. La palabra omnipotencia significa que Dios es todopoderoso y capaz de hacer todo, escuche esto, capaz de hacer todo cuanto Él quiere, consecuentemente a su naturaleza. Y eso es importante. Porque uno pudiera decir, bueno, entonces Dios puede hacer todo lo que Él quiere. Usted sabe, hermano, que esta perfección o este atributo ha traído un gran debate a nivel mundial. Las iglesias se han dividido. Cosas han sucedido por respecto a esta perfección. En un momento se salió a decir, Dios puede crear una piedra tan pesada que Él no pueda levantar. Piense por un momento. Dios puede crear una piedra tan grande y tan pesada que Él no puede levantar. De alguna u otra forma siempre será que no. O Dios crea una piedra tan pesada que Él no puede levantar, o Dios puede levantar, entonces Dios no puede crear una piedra tan pesada que Él no pueda levantar. ¿Se entiende? Pero esto, que ha sido un gran debate, o Dios puede crear un cuadrado circular. Esas fueron las cuestiones que se han hecho a lo largo de los siglos. ¿Dios puede crear un cuadrado redondo? No, porque si es cuadrado deja de ser redondo, y si es redondo es cuadrado. Amén. Entonces, constantemente, bueno, pero si Dios es todopoderoso, Él puede hacer todo lo que Él quiere. ¿Es así? ¿Dios puede hacer todo lo que Él quiere? No hay ningún tipo de limitación para Dios. Ahora, hermano, nosotros vamos a pasar la eternidad en el cielo y no vamos a llegar a comprender la omnipotencia de Dios en su totalidad. Para que se dé una idea. Entonces, pastor, ¿cómo podemos hacer para entender esto en 40 minutos? Que Dios nos ayude. Por su gracia. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas finitas, con mentes caídas, afectadas por el pecado, limitados. Amén. Ahora, la pregunta que nosotros podemos hacer es que Dios es todopoderoso y Él determina algo, Él lo expresa en su voluntad y la voluntad de Dios se lleva a cabo. Ese es el Dios todopoderoso. Ahora, ¿existirá alguna limitación para el Dios todopoderoso? ¿Usted qué cree? Si Dios es todopoderoso, ¿puede existir alguna limitación en Dios? ¿Qué es esto lo que se debatía? Dios puede crear una piedra tan grande y tan pesada que Él no pueda llegar a levantar. Entonces, ¿existirá algún límite para Dios? Y sí. ¿Existen límites para Dios? Sí. Y hay dos tipos de límites. Los límites naturales, que no tienen que ver con la naturaleza, y los límites autoimpuestos. Ahora, ¿qué significa eso? Los límites naturales es que Dios no puede hacer cosas que son contrarias a su naturaleza. Dios no puede hacer algo que vaya en contra de otro atributo. ¿Se entiende? Dios no puede crear una piedra tan grande que Él después no pueda levantar. ¿Por qué? Porque Él puede levantar todo. Porque Él es todopoderoso. ¿Se entiende? Él puede sostener todo. Entonces la pregunta, entonces Dios no puede crear algo tan grande que Él no... No. Estos dos atributos no se pueden chocar. No pueden ir en contra de su naturaleza. Amén. Ejemplo.
Dios puede hacer todo lo que Él quiere, sí, pero tiene limitaciones. ¿Cuáles son sus limitaciones? Y esto es importante porque esto es necesario para tu lunes diario vivir. Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Si no, Dios no sería todopoderoso. Dios no puede pecar. Hay movimientos que dicen que bueno, que Cristo pecó. Dios no puede pecar, mi hermano. Dios no puede mentir. Dios no se puede arrepentir ni retractarse. Dios no puede perder. Dios no puede ser vencido. Dios no puede morir, como hemos escuchado algunos que Dios puede dejar de existir. Imposible. Porque Él tiene aceidad, Él tiene eternidad. Dios puede dejar de amarme. ¿Escuchaste eso? Es importante que nosotros hoy podamos observar esta perfección maravillosa de Dios. Las autoimpuestas. ¿Cuáles son las autoimpuestas? Son las que Él decidió no incluir en su plan. Dios no escogió rehusar entregar a su Hijo. Para salvarme, Dios utiliza el sacrificio de su Hijo. ¿Hay otra forma, otro mecanismo? ¿Qué cree usted? No. Pero Dios no puede hacer todo. Él no es todopoderoso y Él puede hacer como Él quiere, sí. Pero Él estableció esto. Amén. Es algo que Él se autoimpuso hacer. Entonces Él no puede violar lo que Él ha establecido. ¿Se entiende? ¿Dios puede salvar a todo el mundo? Sí. Pero Dios no va a salvar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Él lo estableció de esa forma. Yo no sé si tú eres un escogido de Dios. ¿Quién lo dice? Si Dios dice que Él te escogió, ¿quién puede decir lo contrario? No, lo que pasa es que yo no me veo digno. ¿Tú crees que Dios te escoge porque haya algún atributo o algo valioso en tu vida que sea atractivo a Dios o que Dios necesita algo de nosotros? No, Dios está esperando hoy. Dios estaba tan atribulado que necesitaba la adoración de un grupo de personas que le vengan a levantar a Dios el ánimo. Mi hermano, Dios no necesita de nada ni de nadie para existir. Dios no necesita nada para amar. Él es amor. Dios no necesita de nada. Cuando nosotros decimos, bueno, ¿por qué es necesario glorificar a Dios? Los que somos beneficiados de eso somos nosotros, amén. Estas son las cosas autoimpuestas por Dios. Dios nunca puede hacer algo contrario a sus otras perfecciones. Dice la palabra de Dios en el Salmo 115, versículo 3. Usted anote porque vamos a leer muchos versículos o voy a citar muchos versículos. Usted anótelo después en su casa. Los va a estudiar tranquilamente. Salmo 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiere ha hecho. ¿Cuánto hace Dios? Todo lo que quiere. Todo lo que quiere Dios lo hace. Ahora nosotros podemos ver en este punto 2, ya vimos lo que significa la omnipotencia.
En este punto número 2, si vamos a la Biblia expresa su omnipotencia. De principio a fin, a lo largo de todas las Escrituras, podemos ver. Y yo había armado, escuche bien esto. Había armado la inmensidad de Dios, cómo ver la inmensidad de Dios, cómo ver la omnipotencia de Dios en la creación, cómo ver la omnipotencia de Dios en cómo Él sustenta la vida, cómo vemos la omnipotencia de Dios cuando Él nos llama, cómo vemos la omnipotencia de Dios en Cristo encarnado, cómo vemos la omnipotencia de Dios en que Él sostiene a los que Él llama, cómo vemos la omnipotencia cuando Él levanta a los muertos, cómo vemos la omnipotencia cuando Él venga a juzgar. No terminaríamos nunca. Entonces he seleccionado simplemente algunos versículos para que nosotros podamos ver. Y Dios es completamente inmenso. ¿Cuánto es Dios? Inmenso. Inmenso. No tiene principio ni fin, inmenso. Ahora dice la palabra de Dios en Job 22:14. Que Él se pasea por los cielos. Wow. Imagine usted, hermano, que no podría llegar a recorrer la Argentina entera. Él se pasea por los cielos. Cuando estamos hablando que una galaxia cercana está a 2000 años luz, 3000, 10,000, 15,000, 50,000 años luz. ¿Qué significa eso, años luz, para los que no saben? Significa que viajando a la velocidad de la luz, tardaría 50,000 años viajando a la velocidad de la luz para llegar a ese destino. Wow. Ahora dice que Dios se pasea por los cielos. Ahora dice la palabra de Dios en Isaías 1, dijo Jehová así: el cielo es mi trono y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está mi casa?, dice el Señor. Ahora aquellos que quieren contener a Dios en un lugar, aquellos que quieren meter a Dios en una imagen y decir esta es la imagen de Dios. Imagínese, mi hermano, dice que Dios es inmenso y que Él se pasea por los cielos, que los cielos es su trono y que la tierra es estrado de sus pies. Wow. Dios es inmensamente poderoso. Dios es inmensamente poderoso. Y si Dios es inmensamente poderoso, la pregunta es: ¿cuánto habrá necesitado Dios para crear todo lo que existe? ¿Se puso a pensar? ¿Cuánto habrá tardado Dios? ¿Cuántas cosas habrá necesitado Dios para crear todo lo que existe? ¿Cuánto material? Si a veces nosotros para hacer una casita necesitamos tanta cantidad de ladrillo, tanta cantidad de arena, tanta cantidad de cemento, ¿cuánto material habrá necesitado Dios para crear todo lo que existe? ¿Cuántos obreros? ¿Se imagina? Millares y millares de ángeles trabajando noche y día para crear todo cuanto existe y en su vasto universo. ¡Wow! Que hoy la ciencia está diciendo que cree que el universo tuvo un principio pero que no tiene fin. ¡Wow! Era hora que nos reconocieran algo. Hoy en día los científicos cada día más. El otro día leía sobre Colin, el que trabajó en el genoma humano. Mientras más la ciencia investiga, más se convence de la existencia y la grandeza de un Dios todopoderoso. Ahora dice la palabra de Dios en el Salmo 33:9, dice que Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Así que ¿cuánto es lo que Dios habrá gastado en crear todo lo que creó? ¿Cuánto se habrá cansado Dios?
¿Cuántos recursos habrá utilizado? Porque usted sabe, hermano, que la nada no produce nada. Eso es así. Si antes de todo lo que existe no había nada, entonces la nada no puede crear nada. Y es cierto, la nada no puede crear nada. Pero acá Dios no es nada, Dios es todopoderoso. La diferencia es que Él no necesita nada para crear. Él solamente necesita hablar. Y con eso es suficiente. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Wow. Ahí yo tengo dos fotos, porque también estuve viendo que el pastor Leo usó diapositivas y yo dije, yo no me voy a quedar atrás. Y me dijo Leo, empezá a usar diapositivas. Bueno, pastor Leo, acá están las diapositivas. Ahí puede ver una foto del telescopio Hobby. Ahora, lo que usted está viendo ahí, wow, cientos de puntos y puntos y puntos y puntos y miles de puntos. Ahora, uno pudiera pensar que todos esos puntos son estrellas, como el sol, pero no. Todos esos puntos, una foto que se tomó, esos puntos son galaxias. Quiero contarle un poquito de esa foto. Cada de esos puntos es una galaxia. Esa foto a simple vista representa aproximadamente 200 millones de galaxias. 200 millones de galaxias. Que cada galaxia, escuche bien esto, tiene 300.000 millones de estrellas, de soles. 300.000 millones de soles. Y que cada sol aproximadamente como el nuestro tiene 8 planetas aproximadamente. Si esto lo multiplicamos por 3.000 millones de estrellas y 200 millones de galaxias, nos da un promedio aproximado de 4.000 trillones de planetas. Esto sería, para que usted se dé una idea, es un 4, un punto y un 8 y 21 ceros. 4.8 mil trillones de planetas. ¿Pero sabe cuánto representa esa foto, mi hermano? Se cree que esa foto solamente representa el 0,1% del universo. El 0,1% del universo. Ahora, ¿quiere ver dónde estamos nosotros? Acá estamos. Entre esa foto, si ampliamos y ampliamos y ampliamos y ampliamos, nos encontramos entre diferentes galaxias y ni siquiera estamos aquí porque eso es una galaxia. Pero en esa galaxia estamos nosotros. Imagínese lo que es encontrarnos. Imagínese lo que es la inmensidad del Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra. No solamente Él es poderoso para crear todo cuanto existe, sino que también Dios es poderoso para sustentarla. Dice la palabra de Dios, y te invito a que vayas conmigo a Daniel capítulo 4, versículo 35. Y dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Al ver esa inmensidad, amén. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga, ¿qué?, su mano y le diga qué hacer.
¿Quién pudiera decirle a Dios qué hacer? ¿Quién pudiera decirle a Dios, Dios, te estás equivocando? Dios, esta no es la forma. Mi hermano, muéstrame la primera foto. Sí que hay galaxias ahí, ¿eh? Ustedes saben que esa foto es muy similar en la cantidad. Imagínese, si usted amplía esa foto, millones y millones y millones. Si usted amplía esa foto y cuenta todos esos millones, usted sabe que es más o menos aproximadamente una vida, una persona. Esa foto del cosmos metida en una persona, ¿cómo es eso posible? Hermano, es más o menos aproximadamente la cantidad de bacterias que usted tiene dentro de su cuerpo. Usted tiene más cantidad de bacterias de lo que usted es como persona. De cierta forma, usted es gobernado por las bacterias. Que en cualquier momento una sola bacteria de esas se sale de su cauce y podría ocasionarle a usted la muerte. ¿Qué hace que todas esas bacterias estén bajo control? Un sistema que el Señor Dios Todopoderoso ha creado para tener todas esas millones de bacterias bajo control, obedeciendo completamente al Dios Todopoderoso. Cuando usted está ahí muchas veces de noche pensando, ay, me estaré por morir. Me duele el brazo, me agarrará un infarto. ¿Usted sabe todas esas cosas o no? Usted dice, ay, yo muchas veces le digo a mi esposa, le digo, cuando estoy así engripado, le digo, amor, tal vez esta es mi última noche, le digo yo. Y ella me dice, hace 20 años que vengo escuchando lo mismo. Amén. Así somos nosotros, mi hermano. Decía A.W. Pink, el teólogo del siglo XX, no podemos tener una comprensión de Dios si no pensamos en Él como todopoderoso. Ahora, el Dios que crea todo eso, el Dios que tiene tanto poder infinito, el Dios que es omnipresente, como vimos el domingo pasado, es un Dios que no sabe lo que usted hace, no sabe hacia dónde lo guía, no sabe cómo cuidarlo, no sabe cómo llevar adelante todo su plan y todo su propósito. Señor, esto es un caos. Pero en este caos que usted está viendo hay una mente brillante. Orquestando cada segundo, llevando a cabo su plan que Él ha hablado. Dios solamente necesita hablar. Hermano, usted está aquí porque Él habló. No, yo estoy aquí porque mi abuelita un día allá en el año 87, un día me dijo, vos vas a venir conmigo a la iglesia. No, hermano, usted está aquí porque el Señor Dios Todopoderoso, Creador, te llamó desde antes de la fundación del mundo para que fueses de Él. Yo, esta cucaracha cósmica, esta garrapata, el Señor Dios Todopoderoso quiere que yo sea de Él. No es que quiere, ya eres de Él. Este Dios que ha creado todas estas cosas es el Dios que preserva la vida y la sustenta. Por eso, hermano, a veces cuando estos maravillosos telescopios están buscando vida en otros planetas, ¿sabe lo que encuentran? Mire, imagínese tomar esa foto extraordinaria y ver galaxias y galaxias y galaxias. La ciencia dice, bueno, si hay tanta inmensidad, debe ser que debe haber vida en otro lado. No. El Señor, ¿sabe por qué hizo todo eso? Dice su palabra. Para hablarnos.
para decirle a una cucaracha insignificante como yo, decirle, mira, yo soy Dios Todopoderoso. Los cielos, dice la palabra, ¿qué hace? ¿Qué hacen? Cuentan, amén. ¿Qué cosa? La gloria de Dios. Eso es lo que hacen. Ahora, el hombre todo lo que necesita para vivir, agua, comida, luz, aire. Hermanos, si solamente el planeta Tierra se moviera 1 centímetro, completamente la vida desaparecería. Si solamente uno de los gases que nosotros respiramos cambiara, completamente dejaríamos de existir. Si solamente el sol se alejara unos centímetros, completamente nos congelaríamos, o si se acercara unos centímetros, completamente nos achucharraríamos. Hay una perfección extraordinaria en todo lo que existe. Ahora, ¿cómo no puede existir vida en otro planeta? No, porque el Señor ha diseñado y ha sustentado y ha creado todo para que la vida de manera milagrosa, extraordinaria, exista aquí y tú existas. Tú eres un milagro. Así que todas las veces que estés ahí desperdiciando tu vida, jugando al Candy Crush, o viendo la novela Margarita, reflexiona por un momento. Eres importante para Dios. Dice la palabra de Dios en Job 8:11. ¿Crece el junco sin lodo? ¿O crece el prado sin agua? No. Para crecer necesita agua. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué le dio? Agua. Necesitamos sol, ¿qué hizo Dios? Nos dio sol. Necesitamos oxígeno, ¿qué hace Dios? Nos da oxígeno. Dios es un Dios todopoderoso que ordenó todas las cosas. Ordenó que las aguas, hermano, usted sabe que las aguas, usted sabe que nosotros conocemos ese 0,1% del espacio. Pero es más, conocemos más el espacio que el fondo del mar. Wow. Ahora, usted sabe que el agua que existe en el planeta Tierra debería inundar completamente la Tierra. Los niveles de agua deberían inundar completamente la Tierra. ¿Saben? Los científicos muchas veces se preguntan, ¿y cómo puede ser esto posible? ¿Puede ser por la gravedad o el magnetismo que hace que el agua no inunde la tierra? No, mi hermano. Hay algo que dice las Escrituras, que el Señor le dijo al agua, hasta aquí llegarás y de aquí no pasarás. ¿Qué hizo el agua? Obedeció completamente. Dios ordenó que todas las cosas fueran así. Dios ordenó que la lluvia cayera, que todo el sistema de fotosíntesis y todo eso y las plantas produjeran fruto para que nosotros pudiéramos alimentarnos, y todo el ciclo de la vida extraordinario. Dios es todopoderoso y Él está llevando a cabo su plan, y Él está supervisando toda su creación. Hermano, lo pudimos ver cuando Dios se encarnó, cuando Cristo caminó entre nosotros. Pudimos ver cómo Él caminó entre los hombres, mostrando este atributo, el Dios todopoderoso, diciéndole a los vientos que se callen, aplacando las tempestades, fuertes olas, resucitando a los muertos, dándole vista a los ciegos. ¿Quién puede hacer eso? Pero esto le costó mucho trabajo al Señor. Por eso dice Mateo capítulo 8, versículo 1, que cuando un leproso se acercó a Él y se postró y le dijo, si quieres, límpiame. Y Él, ¿sabe lo que le dijo el Señor? Quiero. Sé limpio. ¿Y sabe lo que le pasó? Sería imposible que no sea limpio. ¿Y por qué? Porque solamente Él lo ha dicho.
Y con el solo hecho de él decirlo es suficiente para que la lepra desaparezca. Ese es Dios, mi hermano. Ahora, viendo todo lo que vimos, ¿cómo nosotros podemos concluir en esto? Si Dios en el cual nosotros creemos es un Dios todopoderoso, ¿por qué muchas veces dudamos? ¿Por qué muchas veces no confiamos en el Señor? Hermanos, si Él no fuera todopoderoso, sus promesas serían meras lástimas. Si Él no fuera todopoderoso, sus amenazas de juicio y del fin del mundo y de que irás al cielo o al infierno serían meros sonidos vacíos. Porque Dios no tiene poder. Pero después que vimos todo lo que vimos, indudablemente Dios es todopoderoso. Y si Él es todopoderoso, Él no tiene rival, mi hermano. Por eso le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo mismo fue que le dijo a Marta, que estaba dudando, y le dijo a Marta: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cuando estaba frente a la tumba de su amigo Lázaro. Ahora, ¿por qué nos afanamos en la vida? ¿No es mejor mirar el sermón del monte y ver cómo el Señor le dijo a los que estaban oyendo, y nos dice a nosotros aquí en esta mañana: miren las aves del cielo, cómo el Padre las cuida, siendo que no trabajan ni hilan? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Dice el Señor. Si no hay un ave que cae a tierra sin que el Señor lo haya autorizado, sin que el Señor lo haya orquestado, ¿cuánto más el Señor no cuidará a sus hijos? ¿Sabe lo que significa eso, ser hijo de Dios, mi hermano? Muchas veces cuando tú tienes miedo en la calle, que alguien te robe, que alguien te mate, ¿qué? ¿Vos pensaste por un momento pensar eso? Uy, el Señor, viene un ángel, el arcángel Gabriel, y le dice: Señor, no sabe lo que pasó en la tierra, ahí en Villa Elvira, un desgraciado se le escapó un tiro y una bala fue y le pegó en la frente a un hermanito de Roca Eterna. No me di cuenta. No había nadie cuidando ahí, supervisando. Hermano, Dios no necesita que nadie cuide, que nadie supervise. Él es todopoderoso. Él cuida personalmente a cada uno, y no solamente externamente, sino que dice: iré y haré morada en tu interior, y desde tu interior correrán ríos de agua viva. Tú tienes que descansar en lo que la palabra de Dios dice. Dice la palabra de Dios: ustedes serán llamados hijos del Altísimo. Por eso el Señor dice en Juan 14:3: yo me iré a preparar lugar y vendré otra vez para llevarlos conmigo. ¿Qué pasará cuando me muera? Tengo miedo. ¿Dónde iré? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de dudar del gran poder de tu gran Dios? Dice en Romanos capítulo 8: el Dios que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por ti, ¿no te dará todo lo demás? Incrédulo, mundano, carnal. Tú no tienes cualquier padre. Tal vez nosotros tenemos muchas veces esa visión de mal padre
que hemos tenido terrenal, un padre alcohólico, un padre abusivo, un padre que te abandonó, un padre que te maltrató, pero ¿sabes qué? Dios no es así, mi hermano. Mira al cielo y mira las estrellas, ese Dios que creó todo eso para que tú te maravilles y contemples al Dios que te ama, que cada momento Él te lo repite y te lo dice en las Escrituras: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿será que tal vez Dios, no sé, puede existir, que tal vez Dios se olvide de mí? ¿Tú crees eso? Eso no puede existir, porque Él es todopoderoso. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Habrá algo que pueda? Lo que pasa, ¿sabes qué, mi hermano? ¿Sabes lo que nos va a separar del amor de Cristo? Yo mismo me voy a separar del amor de Cristo. ¿Tú crees que tú tienes poder para que tú te separes del amor de Cristo? Bueno, pero yo tengo mi propia voluntad y hago lo que quiero. ¿Tú crees que hay algo que tú tienes de poder para decir: yo mañana quiero rechazar al Señor y me quiero ir y me quiero apartar del Señor? Mi hermano, mira, el que el Señor ha decidido salvar, esa persona ha sido cautivada por el poder salvador de Dios, y el poder de Dios que reina en su corazón ahora, mi hermano, nunca jamás te soltará ni te dejará, ni podrás apartarte de Él, porque es un imán tan fuerte y tan poderoso que está sujeto, rendido constantemente a Dios. Intenta vivir fuera de Dios. Intenta. Yo quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Iba a cerrar con una doxología de Pablo a la iglesia de Éfeso, pero prefiero cerrar con las palabras de nuestro Señor Jesucristo directamente. Qué palabra el Señor le da, ¿no? Dice el versículo 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, ¿qué hicieron? Se adoraron. Pero había algunos todavía, amén, que estaban dudando. Imagínense. Alguien que murió, alguien que resucitó, alguien que alimentó, alguien que caminó sobre las aguas, alguien que sanó enfermos, ciegos, paralíticos. Pero todavía había gente que dudaba. A veces, mi hermano, y esto me lo digo a mí mismo, y constantemente nos olvidamos de algo. Y es que muchas veces nosotros nos miramos a nosotros mismos. Yo recuerdo una frase y una palabra del pastor inglés Martin Lloyd-Jones, y él decía: muchas veces nosotros nos vivimos constantemente tomándolo el pulso espiritual. A ver cómo me siento, a ver si estoy bien, a ver si alguien me quiere, a ver si alguien no me quiere, a ver si el otro me mira mal, a ver si el otro me está despreciando y el otro no me abrazó y el otro no me saludó y hoy estoy triste y hoy estoy amargado y esto y aquello y lo otro, constantemente esa basura. Que queremos vivir constantemente para el hombre y ser aceptado y que el otro me ame y que el otro me acepte y que los hermanos de la iglesia me quieran y que el otro me apruebe, y constantemente queriendo hacer cosas para competir, para ser aceptado, para sentirme bien. Estos también dudaban. Dudaban del amor de Cristo. Dudaban de lo mucho que el Señor los ama. Dudaban de todo lo que el Señor quiere hacer por ellos. Dudaban de que el Señor nunca jamás perderá a ninguno.
Pero ¿cómo el Señor no perderá ninguno? ¿Usted cree que el Señor, hay alguien que pueda tomarle a uno de sus ovejas, a uno de sus hijos y arrebatárselo de su mano? ¿Usted cree eso? ¿Usted cree? El otro día cuando escuchaba a este charlatán, y no podría decir de otra cosa, de estos charlatanes, pastores, chantas, ventajeros, herejes, distorsionadores, manipuladores, que no merecen otro título, hermano. Escuchaba y él leía la historia de Pablo cuando estaba en el naufragio, que Pablo dice: yo perdí toda esperanza. Y él decía: el diablo lo quería destruir. ¿Dónde? ¿Cuándo vos pensaste que el diablo lo quiso destruir? Y que Dios tuvo que luchar y pelear ¿qué? El Señor, que todo lo creó, todo le obedece al Señor. Todo. El diablo no le obedece al Señor, ¿eh? Si el diablo no le obedece al Señor, entonces Él no es Dios. Porque no es todopoderoso. Y Él no tiene control de todas las cosas. Por eso, como decía Juan Calvino, decía: el diablo es como un perro con una cadena en su cuello, y esa cadena está en las manos del Señor. El Señor lo deja ir hasta donde Él quiere. El Señor siempre está en control de todas las cosas. Por eso dice Romanos capítulo 8, versículo 28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Todas. Yo esto no lo entiendo, yo esto no sé por qué me está pasando. ¡Ey! Dios está en control. Dios no te va a decir el por qué. Dios lo que te dice es algo. Confía. Señor, pero no sé por qué viene este ataque, y no sé por qué viene esta amenaza, y no sé por qué viene esta persecución, y no sé por qué pasó esto, y no sé por qué pasó aquello, y por qué tú permites esto, y por qué tú permites lo otro. Hermano, no te hagas esa pregunta. Hazte la pregunta: ¿Dios es todopoderoso? Y si tu respuesta es sí, confía en el Señor. Descansa en el Señor, porque Él sabe lo que está haciendo. Amén. Y dice que algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.